Bien, chicos, vuelvo a grabar la clase ya que con la grabación pasada hubieron un par de problemas técnicos, así que, bueno, comenzaré de nuevo. Como les había explicado, la insuficiencia cardíaca no era una enfermedad per se, ya que era un cuadro clínico común a diferentes tipos de patologías, en el cual el punto en común iba a ser que el corazón no iba a ser capaz de bombear la cantidad necesaria de sangre para suplir la demanda que requiere nuestro organismo fisiológicamente, ¿no? Por lo tanto, eso es a lo que se le denomina un corazón insuficiente. Les puse un ejemplo que era acerca de una persona normal, sana, que no tenía ninguna patología de base, en donde podíamos ver en este corte histológico sus fibras cardíacas completamente intactas, sus miocardiocitos intactos, y por lo que les expliqué, el impulso cardíaco iba a pasar de forma íntegra, ¿no? No iba a haber nada que interrumpa el paso del impulso cardíaco a través de estas fibras. Sin embargo, en una persona que ha sufrido un infarto, que tuvo patologías de base como diabetes, hipertensión, y eso provocó que la persona sufriera un infarto, íbamos a encontrar esta zona. Esta zona es lo que se conoce como zona de necrosis, que es tejido muerto del corazón, que se ha fibrosado, que se ha llenado de colágeno. Por lo tanto, al ser una zona muerta, es una zona que no está perfundida, el impulso cardíaco llega y se queda hasta ahí, no pasa como debería. Por lo tanto, van a haber partes de este corazón infartado que no se contraigan de manera uniforme, de manera íntegra. Y esto podría llevar al paciente a sufrir lo que es la hipertensión, ¿no? Porque no habría un correcto bombeo de sangre, porque el corazón no se está contrayendo de forma correcta. Ahora, al hablar de la función cardíaca, como les expliqué, teníamos dos funciones importantes, la sístole y la diástole. La sístole, que era la eyección de sangre, o sea, el corazón bombea la sangre hacia el exterior, ¿no? Hacia el resto del organismo, al resto de los tejidos, etc. Y la diástole, que quiere decir que es la cantidad de sangre con la que se llena el corazón. Entonces, de nuevo, la sístole, la cantidad de sangre que el corazón bombea, que eyecta. Y la diástole, la cantidad de sangre con la que el corazón se llena, la cantidad de sangre que le llega al corazón. Por lo tanto, decimos que la sístole es la función principal. Sin embargo, la sístole dependerá de la diástole, ya que la cantidad de bombeo de sangre depende de la cantidad de sangre con la que el corazón se llena. Ahora, hablemos de la ley de Frank-Starling, ¿no? Les dije que es la función cardíaca de eyección o sistólica, depende mucho del llenado ventricular del periodo diastólico. ¿A qué me refería con esto? A que la cantidad de sangre que el corazón expulsa depende de la sangre con la que se llene. La cantidad de sangre que el corazón va a expulsar depende de la cantidad de sangre con la que el corazón se va a llenar. Por lo tanto, si quiero que mi corazón expulse más sangre, necesitaré que se llene de más sangre. Y si se llena de más sangre, necesitaré más fuerza para que se eyecte la sangre, ¿no? Es directamente proporcional. Dentro de la ley de Frank-Starling tenemos lo que es la fracción de eyección, ¿no? ¿A qué nos referimos con la fracción de eyección? A la proporción del volumen de eyección sobre el volumen telediastólico. O sea, ¿por qué es tan importante decir o hablar o saber sobre las cantidades con las que se llena el corazón? Porque si sabemos con cuánto se llena y cuánto bota o cuánto eyecta, podremos calcular esto. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos va a ayudar a definir si es que una persona está en insuficiencia cardíaca o no. Si es que esta fracción de eyección es mayor al 55%, se considerará normal. Como les puse el ejemplo de una persona, ¿no?, que tiene un llenado ventricular
de 120 mililitros y me bombea 70. Eso será lo fisiológico, teniendo como volumen de reserva 50 mililitros, que también es lo fisiológico. Pero ¿qué pasa si una persona con un corazón insuficiente, si a una persona con un corazón insuficiente le doy 120, esta persona no me va a poder bombear los 70, porque está teniendo problemas en el momento de la contracción, en el momento de la eyección. Por lo tanto, solamente me bombearía, por ejemplo, 50. ¿Y qué tendría que hacer yo para que me bombee más sangre? Por la ley de Frank-Starling tendría que llenarlo de más cantidad de sangre. Recuerden, a mayor cantidad de sangre llenada, mayor cantidad de sangre inyectada. Entonces, le aumentaría hasta 150, por ejemplo. 150 mililitros de sangre para que ahora sí me inyecte los 70. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esto está bien, ¿no? Porque compensa, o sea, me está dando los 70 que necesito. Pero ¿cuál es el problema de este mecanismo de compensación? Que a la larga, este mecanismo de compensación me va a dar un volumen de reserva mayor. Si mi volumen de reserva normal era 50, con estas cantidades de sangre, mi volumen de reserva será 80. ¿Y qué va a pasar con este 80? Va a hacer que mis ventrículos tengan más cantidad de sangre de la que están acostumbrados en volumen de reserva. Se va a acumular más cantidad de sangre en los ventrículos. Por lo tanto, estos ventrículos a la larga se van a congestionar. Se van a congestionar. Entonces podríamos decir que la ley de Frank-Starling es un mecanismo compensatorio, pero es inicial. Es inicial. Ya que a la larga, lo único que me va a traer es una congestión a nivel ventricular. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre esta congestión ventricular? ¿Por qué me sirve saber si es que mi volumen de reserva es mayor de lo habitual? Me sirve porque al yo tener un volumen de reserva excesivo y al tener a mis ventrículos congestionados, lo que voy a lograr, o lo que va a ocasionar esto, mejor dicho, es que al estar congestionadas estas cavidades, su presión va a aumentar. Y esta presión va a tener que irse a algún lado. Y el único lado al que se pueden ir es hacia las cavidades superiores. Todo el flujo de presión, el flujo de sangre acumulado de más, hace que se vaya de forma retrógrada a las cavidades superiores. Si es que hablamos de ventrículo izquierdo, se irá a la aurícula izquierda. Si hablamos de ventrículo derecho, se va hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Al aumentar la presión a nivel ventricular, ya sea derecha o izquierda, aumentará la presión a nivel auricular. Y este nivel auricular, de igual forma, aumentará la presión a nivel de las cámaras que están por detrás, en este caso los vasos, ¿no? Si es que es aurícula derecha, aumentará la presión a nivel de la vena cava. Y si es que es aurícula izquierda, aumentará la presión a nivel de las venas pulmonares. Al hablar de trabajo cardíaco, cuando hablamos de trabajo cardíaco nos vamos a referir al gasto cardíaco. ¿A qué nos referimos con gasto cardíaco? A la cantidad total de bombeo de sangre, que son 5 litros en un día. En un día. A eso nos referimos con gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende de dos cosas, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico va a ser la cantidad de sangre que inyecte nuestro corazón y la frecuencia cardíaca es la cantidad de sangre que inyectas en cierta cantidad de minutos, ¿no? Ahora, estos dos componentes van a depender de tres cosas: el llenado ventricular, la contractibilidad y la resistencia a la eyección. Llenado ventricular. ¿Por qué llenado ventricular? Porque el volumen de eyección depende de con cuánto se llene, y al llenado ventricular se le conoce como precarga. Ahora, la frecuencia cardíaca.
Para que el corazón lata por minuto, necesitamos que se contraiga. La contractibilidad depende del inotropismo. Es decir, que necesitamos calcio, necesitamos miosina, actina, todas esas proteínas para que el corazón pueda contraerse de forma rítmica y se dé cierta cantidad de latidos por minuto. Y la resistencia a la eyección quiere decir la fuerza o la presión que vamos a encontrar en los vasos que se opone a la salida de sangre a través de los ventrículos. Por ejemplo, en el caso del ventrículo izquierdo, se va a encontrar con la fuerza o la resistencia de la arteria aorta, ¿no? Y a eso se le conoce como postcardio. Ahora, entonces, como les expliqué, el llenado ventricular viene a ser parte de lo que es la diástole, y estos dos, tanto la contractibilidad como la resistencia a la eyección, pertenecerían a la sístole, porque estamos hablando del bombeo de sangre hacia el exterior. Este habla del llenado, este habla del bombeo, de la eyección. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un problema de llenado? Netamente de llenado, un problema diastólico. Entonces ahí diré que mi paciente está en disfunción cardíaca diastólica. Por el contrario, ¿qué pasa si tengo un problema neto de sístole, de eyección, de bombeo? Mi corazón no bombea la suficiente sangre que necesito. Entonces estaremos ante un cuadro de disfunción cardíaca sistólica. Acuérdense. Diastólica, problema en el llenado. Sistólica, problema en la eyección. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que me podrían producir una disfunción cardíaca diastólica y una disfunción cardíaca sistólica? Dentro de la disfunción cardíaca sistólica, primero decir que es la más frecuente. Es la más frecuente a comparación de la diastólica, que solamente es de un 30 a 40%. Cuando hablamos de la sistólica, vemos que uno de los mecanismos es el compromiso de la contractibilidad. O sea, mi corazón no se está contrayendo bien. Como les expliqué en el ejemplo anterior, infarto miocardio, isquemia miocárdica. ¿Por qué? Porque van a haber zonas de mi músculo cardíaco que van a estar necrosadas, invadidas por colágeno, y no van a permitir el correcto paso del impulso cardíaco. Por lo tanto, no se contrae de forma uniforme. Miocardiopatías dilatadas, como les expliqué. Las paredes de los ventrículos están más delgadas. Estas cavidades están dilatadas, están más grandes. Por lo tanto, las paredes de los ventrículos son más delgadas y tienen menos fuerza para contraerse. Apenas se contrae, entonces si se contrae poco, no expulsa la suficiente cantidad de sangre que necesito, expulsa menos. Por eso es una de las patologías que se asocia a compromiso de contractibilidad. Otro de los mecanismos, aumento de la poscarga. ¿Por qué? Estenosis de la aorta e hipertensión arterial, porque aumenta la presión, aumenta la resistencia en los vasos, los hace más estrechos, como en el caso de la estenosis aórtica, en la hipertensión arterial. Estos vasos de calibre normal, que debería ser así, se vuelven mucho más delgados. Por lo tanto, hay mayor fuerza de oposición a la eyección. O sea, va a haber mayor cantidad de presión que se va a oponer a que el corazón bombee sangre. Con respecto a la insuficiencia cardíaca diastólica, vemos el compromiso de la distensibilidad, en donde vamos a ver la hipertrofia ventricular y la cardiopatía restrictiva. La hipertrofia ventricular es esta. El corazón, el miocardio, está engrosado, por lo tanto, entra menor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque el mismo corazón, al estar engrosado, ocupa más espacio el músculo, no deja que se llene de forma correcta. Y en la restrictiva, el músculo cardíaco tiene la contextura normal, sin embargo, las paredes son más rígidas, más rígidas. Por lo tanto, al momento en el que le llene sangre, este corazón no se va a poder distender de manera adecuada. Se queda rígido, no se llena de forma adecuada.
Anomalías en el llenado, como en el caso del mixoma auricular. ¿Qué es el mixoma auricular? Es el tumor más frecuente localizado en aurículas. Por ejemplo acá, ¿no? Si es que tengo un tumor a este nivel de las aurículas, la cantidad de sangre normal que debería llegar aquí se va a ver limitada porque va a haber algo que está ocupando espacio. Por lo tanto, le va a llegar menos cantidad de sangre a la aurícula porque tiene menos espacio por el tumor que está ahí y por lo tanto va a pasar menos cantidad de sangre a los ventrículos. Ahora, ¿por qué es importante saber esto de la insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica? Es importante porque según esto vamos a poder subdividir lo que son los cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque al hablar de sistólica y diastólica estamos hablando de las funciones, pero tenemos que también ver cuál es la cavidad que me está fallando, si es el ventrículo izquierdo, si es el ventrículo derecho, si son ambas. Para esto hablamos de la teoría de la insuficiencia cardíaca posterior. Como les dije, al tener un corazón insuficiente, yo voy a tener un menor volumen de eyección. Mi corazón no va a poder bombear la cantidad de sangre necesaria para poder perfundir todos los tejidos, todos los órganos de mi cuerpo, y por lo tanto tendrá que llenarse de más sangre, por la ley de Frank-Starling, ¿no? Entonces yo llenaba mi corazón de 150, de lo que usualmente debería llenarlo en el caso del ejemplo de 120, para que me pueda botar 70, los 70 que necesito. Pero yo les dije que al llenarlo de más cantidad de sangre, lo único que lograba a largo plazo era que mi volumen de reserva aumente. ¿Y eso qué provocaba? Congestión. ¿Congestión en dónde? A nivel de los ventrículos. A nivel de los ventrículos. Entonces, mis ventrículos que estaban acoplados, acondicionados a un volumen de reserva de aproximadamente 50 mililitros, al tener más cantidad de sangre, como en este caso, que sería 80, estarían congestionados. Y como les expliqué, al estar congestionados, la presión, por ejemplo, hablando del ventrículo izquierdo, la presión, la cantidad de sangre del ventrículo izquierdo va hacia arriba. Por eso es posterior, va a las cavidades posteriores. Congestiona la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo va hacia arriba, congestiona la aurícula izquierda, la carga de presión, y la aurícula izquierda, ¿qué hace? Congestionar a lo que le sigue, que son las venas pulmonares. E igual, el ventrículo derecho se congestiona, aumenta su presión, por lo tanto, no resiste más y pasa su congestión, pasa su aumento de presión a la aurícula derecha. La aurícula derecha de igual forma se congestiona, se carga de presión, y lo único que le queda es liberar esa presión, esa congestión a nivel de la vena cava. Entonces es importante que sepan la anatomía del corazón para que se les haga fácil esto de los compartimientos y cuáles son los vasos en los que se van a encontrar la congestión. Ahora, hablando netamente de corazón izquierdo. Vemos que el corazón izquierdo, al estar insuficiente, entonces aumenta su presión, aumenta la cantidad de volumen. Esto congestiona la aurícula izquierda congestiona a las venas pulmonares, y estas venas pulmonares lo que van a hacer es, mediante las redes capilares de intercambio gaseoso, van a congestionar a los capilares pulmonares. ¿Qué pasa cuando se aumenta la presión a nivel de los capilares pulmonares? Todo su contenido, que es lo que pasa por aquí, que es el plasma, es el agua, va hacia los alvéolos. Es decir, mis alvéolos se van a llenar de agua, van a cargarse de presión, y eso es a lo que se le conoce como edema pulmonar. Es decir, en vez de que tu alvéolo se llene de aire, es como si se estuviera llenando de agua. Por eso es que los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca izquierda refieren esto, que les falta el aire, que se ahogan, vienen agitados, vienen refiriendo que no pueden respirar bien. Y a ese síntoma se le conoce como disnea. La disnea es esa sensación de falta de aire, de ahogo, y por lo tanto es el síntoma más importante de la falla del ventrículo izquierdo. Izquierdo, ¿por qué? Porque me va a congestionar todo lo que es pulmón, venas pulmonares, capilares pulmonares. Disnea. Ahora, esta disnea se divide en dos. Disnea aguda, si es que este cuadro se presenta de manera súbita, y a eso es a lo que se le conoce como edema agudo de pulmón.
Y la disnea crónica, si es que el paciente tuvo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tuvo enfermedades de base y vive tranquilo con eso. Sin embargo, sufre de disnea porque al momento de hacer esfuerzo, al momento de hacer actividades en los que requiera mayor movimiento, va a sentir esa falta de aire. Como les expliqué, dentro de la disnea crónica encontrábamos dos tipos de disnea especiales. La ortopnea, que es la disnea al decúbito. El paciente se echa y apenas se echa, apenas recuesta su cabeza sobre la almohada, siente que le falta el aire. Disnea al decúbito. En cambio, la disnea paroxística nocturna son crisis. Son crisis que tienen los pacientes mientras duermen. El paciente está recostado, está durmiendo tranquilo, y de la nada en la noche se despierta con una crisis diciendo que no puede respirar, que siente que se ahoga. Esa es la diferencia. Ortopnea, disnea al decúbito. Apenas se echa, siente que le falta el aire. En cambio, la disnea paroxística nocturna se recuesta normal, está durmiendo, pero en la noche tiene crisis y se levanta diciendo que no puede respirar. Por lo tanto, estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que dormir así, con almohadas, con algo que tenga la mitad de su tórax levantado, ya que si se recuestan van a sentir esa sensación de ahogo. Es característico de la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, al hablar de insuficiencia cardíaca derecha, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, dijimos entonces que se congestionaba el ventrículo derecho, luego la aurícula derecha y luego la vena cava. La vena cava. Y esta vena cava es importantísima. ¿Por qué? Porque es como la vena madre de todo el organismo. Sabemos que la vena cava va a recoger sangre de la vena porta, de la vena hepática, de las venas de los miembros inferiores, todo lo que es perfusión venosa de todo el organismo. Por lo tanto, si es que se congestiona esto, se congestiona todo. Vamos a tener congestión a nivel de la yugular, y eso es a lo que se le conoce como ingurgitación yugular, que es esto. Vamos a ver a la vena yugular completamente dilatada por la congestión retrógrada de la vena cava, ¿no? Hepatomegalia, ¿por qué? Porque se congestiona la vena hepática, hace que el hígado crezca. Hipertensión venosa portal porque secundariamente se congestiona la vena porta. Y edema de miembros inferiores porque hay congestión a nivel periférico también. Y eso hace que los miembros inferiores se hinchen, se forme así, y como les expliqué en clase, nos deje esto. El edema con fovea. Esas huellas, al presionar con el dedo por lo menos 10 segundos, se nos forma esto. Lo que se le conoce como edema con fovea, o también llamado signo de Godet. Signo de Godet. Eso es característico de la insuficiencia cardíaca derecha. Por eso es tan importante saber los cuadros clínicos, porque con el cuadro clínico nosotros vamos a diferenciar el tipo de insuficiencia. Si es que es insuficiencia izquierda, mi paciente vendrá con problemas respiratorios, que le falte el aire. Si es derecha, mi paciente va a venir con congestión sistémica, el hígado grande, me va a venir con la ingurgitación yugular, con edema, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante. Y la insuficiencia cardíaca anterior. Así como tenemos teoría de la insuficiencia cardíaca posterior, también hay teoría de la insuficiencia cardíaca anterior, que viene a ser como la consecuencia de todo esto, ¿no? Si es que mi organismo no está recibiendo la cantidad de sangre adecuada, entonces mis órganos no se van a perfundir de forma correcta. Por lo tanto, si no se perfunden bien mis músculos, voy a tener fatiga muscular. Si es que no le llega la correcta cantidad de sangre a mis extremidades, van a estar frías, van a estar cianóticas. Si es que no tengo la suficiente cantidad de sangre para perfundir el resto de mis tejidos, mi corazón va a empezar a latir más rápido, voy a tener palpitaciones. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que al menos la poca sangre que me está mandando, la mande más rápido. Síntomas renales, porque mi riñón no se está perfundiendo bien. Si mi riñón no se perfunde bien, orino menos. A eso es a lo que se le conoce como oliguria. Y síntomas cerebrales, porque si no le llega sangre al cerebro, empezamos con cuadros neurológicos, ¿no? Como la confusión, síncopes, que son desmayos repentinos, ansiedad, insomnio, etc. Por último,
al hablar de los mecanismos compensatorios, ¿no? Dijimos de que al caer el gasto cardíaco, nuestro cuerpo reacciona mediante mecanismos neuroendocrinos, mecanismos intrínsecos del corazón, como el que vimos, el de Frank Starling, que dijimos que era inicial. Ahora vamos a hablar de los mecanismos neuroendocrinos. Todos estos mecanismos compensatorios, todos, son iniciales. ¿Por qué iniciales? Porque al comienzo de la enfermedad me van a solucionar el problema, sí, me van a compensar la falta de sangre irrigada hacia el resto de mi cuerpo. Sin embargo, a la larga me van a traer muchos problemas, como lo expliqué en el mecanismo de Frank Starling. Ahora, en el mecanismo neuroendocrino. Al hablar de los mecanismos neuroendocrinos, primero vamos a hablar del sistema adrenérgico. ¿Qué pasa con el sistema adrenérgico? Hace que haya un aumento de las norepinefrinas. ¿Y qué hacen las norepinefrinas? Aumentan el tono simpático. Al aumentar el tono simpático, ¿qué es lo que voy a lograr? Que haya vasoconstricción. Al aumentar las norepinefrinas, me va a originar vasoconstricción. Por lo tanto, es como si yo tuviera una manguera, ¿no? Si es que presiono el pico de la manguera, el agua sale con más velocidad. Igual pasa en los vasos. Al ver que no me está llegando la sangre adecuadamente, los vasos se contraen y hace que la sangre vaya a mayor velocidad, para que al menos se perfunda de forma adecuada con la poca cantidad de sangre que me está mandando desde el corazón, ¿no? Ahora, el sistema renina-angiotensina. Este sistema renina-angiotensina va a ser gracias al riñón, porque el riñón, al sentir esa baja perfusión, va a tener un receptor que está en las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes van a captar que a nuestro cuerpo le está llegando poca sangre y le van a avisar al riñón, no estás siendo correctamente perfundido, y de esta forma el riñón va a liberar renina. Y mediante un mecanismo que voy a explicar más adelante cuando llegue en hipertensión arterial, se van a liberar dos compuestos. La angiotensina 2, que también hace vasoconstricción, al igual que la norepinefrina, y también libera aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio. Retiene sodio. ¿Y qué hace el sodio? Jala agua. Por lo tanto, aumenta la volemia. Jala agua, por lo tanto, aumenta la volemia. De alguna forma me compensa. Y el último mecanismo compensatorio es gracias a la hormona antidiurética, que va a venir del hipotálamo. Se forma la hormona antidiurética y la hormona antidiurética hace lo mismo que la aldosterona. Retiene agua, o sea, aumenta la volemia. Ahora, estos son mecanismos compensatorios, como les dije, iniciales. ¿Por qué iniciales? Porque a la larga, el tener vasoconstricción prolongada hace que aumente mi poscarga. Y el aumento de la poscarga era uno de los mecanismos para que se forme o para que el paciente presente insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor cantidad de resistencia al momento en el que el ventrículo quiere eyectar la sangre. No va a poder eyectar bien porque va a haber mucha presión a nivel de las venas, de las arterias, perdón. Y la precarga también se va a ver aumentada por el aumento de la volemia. Esto es perjudicial, ¿por qué? Porque lo único que van a lograr es congestionar más mi corazón. Lo van a congestionar mucho más y todo lo que es la teoría de insuficiencia cardíaca posterior es lo que me va a dar el cuadro clínico. A la larga, cuando estos mecanismos de compensación fallen y esto empiece a ser perjudicial, va a haber un momento en el que el corazón va a dejar de bombear mucha cantidad de sangre, ya no va a estar compensado, y al momento en el que comience a bombear menos cantidad de sangre es que se presentan estos síntomas de la insuficiencia cardíaca anterior, por eso les dije que era como una consecuencia, y pasado más tiempo aún, esto va a hacer que el corazón de alguna forma se detenga, ya no va a poder seguir contrayéndose y la persona va a fallecer. Gracias.